Muy bien, buenas noches. Eh, sé que no me pueden responder, pero bueno, por lo menos un dedito así, avísenme si se escucha bien, si se ve bien. Y buenísimo, gracias por los deditos. Eh, en esta noche nos toca compartir una pequeña porción de la palabra de Dios y ya siempre mandamos un cronograma para saber cómo va a ser más o menos el esquema de la reunión y es el encuentro, seguimos diciendo reunión, pero es el encuentro número 35 que tenemos por acá y todavía no me logro acostumbrar. Igual los nervios están, sea en vivo, sea por acá, pero bueno, es muy raro, sepan disculpar si me taro, si me trabo o algo por el estilo y bueno, estuvimos orando para que por lo que no podemos hacer nada, que es por el internet, Dios lo pueda estar controlando. Sabemos que está en control de todas las cosas. Bueno, vamos directamente al estudio de la palabra de Dios en esta noche. El estudio me venía a raíz de una frase de un libro que estuvimos leyendo durante este año, que seguramente muchos conocen. El libro se llama Fe Viva, si no lo conocen, si no lo leyeron. Es un libro de mucho ánimo, de mucho aliento y que siempre anima a ir por más, que es como siempre nos dicen nuestros pastores en Quintana. Y la frase del libro decía así, el libro es de un tal Jim Simbala. Esta es la cita del libro, hay un hecho, Dios no nos trajo hasta acá para dejarnos donde estamos, Dios tiene un propósito. Y me encantaba la frase que viene a continuación, que dice que estamos en construcción. Y la frase me encantaba porque habla realmente de la vida cristiana. Es algo que nosotros tenemos que tener en claro a la hora de autoexaminarnos y de mirar nuestra vida cristiana. Nosotros estamos en construcción y tenemos que dejar que el constructor sea Dios. El pasaje que vamos a leer en esta noche, lo vamos a leer todo completo ahora. Si estuviéramos en la iglesia pediría que leamos un versículo cada uno, pero bueno, no se puede, así que lo voy a tener que leer yo, lo voy a leer completo y después en base a 3 puntos, vamos a intentar analizar algunas palabritas aisladas, así que algunas aplicaciones. El pasaje es largo, vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es poder desarrollarlo todo para que se entienda la idea, pero siempre teniendo en mente esta frase, este concepto de que estamos en construcción. El pasaje es Romanos capítulo 12. Si no lo... bueno, no hace falta decirlo porque estoy viendo un montón de Biblias pasar hojas, así que buenísimo. No los veo a todos, porque no tengo todas las pantallitas en una misma pantalla, pero veo a una gran parte. Es un pasaje que se suele utilizar para hablar de los dones, pero esta noche no vamos a hablar de dones. Vamos a buscarle otra aplicación, pero es un pasaje hermoso porque nos da consejos, nos explica cosas, nos pide cosas para hacer, nos dice cómo hacerlas y nos da ejemplos prácticos. Entonces vamos a leer el pasaje. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ese es un pasaje conocidísimo, me encanta. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, es muy pretencioso, bueno, intentar abarcar todo lo que nos puede llegar a decir Dios a través de este pasaje. Es un pasaje muy largo, son 21 versículos, pero como les dije, vamos a verlo dividido en 3 puntos, y mientras lo vamos a analizar, perdón, puedo silenciar acá, eso en vivo no se puede hacer. Vamos a analizarlo en base a 3 puntos. El punto número 1 es nuestra responsabilidad, los versículos 1 y 2. El punto número 2, dentro de la iglesia, o sea, nosotros dentro de la iglesia, de los versículos 3 al 8. Y el punto número 3, nosotros con respecto al prójimo. Los repito por si alguno está notando. Nuestra responsabilidad, versículos 1 al 2, dentro de la iglesia, versículos 3 al 8, con respecto al prójimo nosotros, versículo del 9 al 21. Muy bien. Nuestra responsabilidad. Por lo tanto, versículo 1, versión NBI. Y lo busqué en versión NBI primero porque pareció muy correcta la versión, y segundo porque es un pasaje tan pero tan conocido, tan leído, tan estudiado, que muchas veces la repetición de algunos versículos en una versión que ya lo escuchamos 100.000 veces puede hacer que no le prestemos tanta atención. Entonces, en NBI puede sonar algo más nuevo, porque tiene otras palabras, pero el concepto es el mismo. Entonces, por eso lo quería analizar en NBI. Y oraba a Dios para que pueda ser rápido, porque sé que en vivo es difícil la atención. Por Zoom yo ya estoy viendo caras de cansancio, de aburrimiento. La tengo grande acá, Dani, así cualquier cosa que me rete yo le dije, no, pobre, me va a matar. Pero bueno, vamos con el versículo número 1, versión NBI. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La parte que viene hablando de la misericordia de Dios viene hablando de la salvación de nuestro Dios. Viene hablando, dice, por lo tanto, hermanos, se refiere al capítulo número 11, que viene hablando de, como les decía recién, de la salvación
por nuestro Señor Jesucristo y de cómo le explica a los romanos que de los dos pueblos hizo uno, de eso viene hablando. Pero fíjense, arranca. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. Y yo notaba dos detalles de esta frase. Notaba que adoración espiritual puede estar refiriéndose a algo que tiene que suceder internamente, y dice ofrezca su cuerpo, es algo que se tiene que manifestar de manera externa, de manera visible. Yo no tengo manera de ofrecer mi cuerpo sin que alguien lo vea. Bueno, y continúa, dice, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice, ofrezca su cuerpo, habla de sacrificio vivo, habla de sacrificio, habla de ofrecer. Acá no está queriendo decir que nosotros volvamos a ser los cristianos de la época en la cual los prendían fuego en la arena romana, porque fíjense que hay un detalle, dice, sacrificio vivo, o sea, se ofrece durante la vida. Si nosotros, a ver, el apóstol Pablo lo dijo, o sea, si pierdo la vida, para él era ganancia, pero estamos en un contexto completamente distinto al de esa época. Hoy en día los cristianos sufrimos persecución, pero me encantaba el detalle este que capaz no había reparado nunca por no estudiar puntualmente. Dice, sacrificio vivo. Es algo que primero que habla de algo continuo, la palabra que está ahí es algo continuo, y después que se ofrece durante la vida. Vamos a ver otro pequeño paréntesis. Nosotros todo esto que estamos viendo ahora en este momento de manera teórica, en el pasaje, como ya lo vimos, Pablo da muchísimos ejemplos, da sobrados ejemplos de cosas prácticas, porque este pasaje realmente es, para todos los cristianos, no es una situación, es una enseñanza puntual para una persona que recién comienza los primeros pasos cristianos, ni nada por el estilo. El hecho de que estemos en construcción, como veíamos en la frase del principio, y de que sea una construcción continua, abarca al cristiano recién convertido o a la persona que tiene 30 años de iglesia. Vamos a avanzar. Bueno, habla de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo, porque debería ser nuestro sacrificio en unión con el sacrificio de Cristo, porque Él, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, es lo que nos santifica, lo que nos justifica delante de Dios, lo que nos hace santo. Agradable es aceptable, tiene que ser aceptable a Dios. Y para que sea aceptable a Dios en un montón de pasajes le habla al pueblo de Israel que de ciertos sacrificios ya se cansó Dios, ya se hastió. La palabra de Dios nos dice que mejor es no prometer que prometerle a Dios y no cumplir. Entonces, esto no es que hay que tomarlo a la ligera, tiene que ser algo agradable a Dios. Pero más adelante vamos a ver bien cómo es. Y lo que yo me ponía a ver es que estas tres cosas, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, forman la verdadera adoración. Teniendo estas tres cosas, pueden formar la verdadera adoración que está en Juan 4:24, porque muchas veces nos dicen la palabra adoración y nosotros erradamente pensamos en una canción, o nos dicen también la palabra alabanza y nosotros pensamos en una canción, y bien dijo Pablo que dependía de cada uno de nosotros. Recién previo a las canciones dijo eso, o sea, la alabanza depende de cada uno de nosotros, y esta adoración también depende de cada uno de nosotros y de nuestra sintonía con Dios. Pero vamos avanzando. Versículo 2. ¿Alguno lo puede leer por ahí? Lo lea en la versión que tenga y yo después lo voy a leer en versión NBI.
Algunos rápidamente que se desmuteen. No os No. conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro pasaje recontra conocido. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Creo que si estuviéramos en vivo, preguntaría, y seguramente muchos de los que estuviéramos en ese momento sabríamos explicar o sabríamos a qué se refiere cuando habla de no tomar la forma, de no conformarse, de no amoldarse al mundo. Está hablando del sistema, no está hablando de copiarlo, está hablando de que no adoptemos los parámetros con los que este mundo se rige. Y seguramente por hacer esto que la palabra de Dios nos está pidiendo, vamos a sufrir persecución. No al punto que hablábamos antes, pero a ver, nosotros, nuestra guía, nuestra regla, lo que guía nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios. Por eso acá en el versículo 2 habla de que no tomemos la forma, no empecemos a correr la línea, a copiar. El proceso no tiene que ser en nuestra vida, a ver qué es lo que hace el mundo y cómo puedo adaptarlo a mi vida. El proceso tiene que ser qué es lo que Dios me pide en su palabra y después aplicarlo. Y si choca con el mundo, que va a chocar porque el mundo va en contra de lo que dice la palabra de Dios, sabemos que vamos a tener bendición por obedecer lo que dice la palabra de Dios y nuestra respuesta debería ser como le dijeron los apóstoles cuando los estaban enjuiciando y les dijeron, juzguen ustedes qué es mejor, qué es preferible, obedecer a lo que dicen los hombres o obedecer a lo que dice Dios. Entonces, nosotros sabemos que la obediencia a Dios trae recompensa. Por eso no nos tenemos que amoldar. Estamos en un momento en el cual, por opinar lo que pensamos sobre el aborto, nos puede llegar a traer muchos problemas en nuestro trabajo. Los que capaz trabajan en una oficina y emiten un comentario, emiten su opinión, que seguramente no encuentre respaldo en las demás personas que hay en ese lugar, les va a traer problemas, les va a traer consecuencias, pero de vuelta, acá Pablo, el apóstol, está siendo muy claro, nuestra regla es la palabra de Dios, y eso no tiene que estar en discusión, porque si no ya estamos cerrando el camino. Transformado, sigue hablando, mediante la renovación de su mente. Esa transformación, esa renovación de la mente, la parte de la renovación de la mente viene de la palabra, el original de esa palabra viene la palabra metamorfosis, es un cambio de paradigma. Y es algo que no termina. Por eso decía, no es algo que nosotros, no es como la salvación, yo soy salvo, ¿y ahora qué? Y ahora todo esto, todo lo que Dios nos está pidiendo en su palabra, esa transformación, esa renovación, tenga 60 años de iglesia, hay que seguir haciéndola. Es una batalla, una lucha todos los días. Todos los días hay que alimentar el espíritu para que el espíritu le pueda ganar a la carne, porque si no vamos a caer. Y bien sabemos, hablábamos de un cambio de paradigma porque sabemos que el mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Y hay una frase que encontraba en uno de los comentarios, no me acuerdo cuál era, que describía así ese versículo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, no, perdón, y de esta manera poder discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia. Venimos bien con el tiempo. Vamos a pasar al punto número 2. Nosotros con respecto a la iglesia.
el primer punto se llamaba nuestra responsabilidad, pero en realidad todo lo que vamos a ver es nuestra responsabilidad. Dios nos da herramientas, nos da, como vamos a ver después, nos da según la medida de fe que Dios haya dado a cada uno, dice después. Dios nos da herramientas, nos dio el Espíritu, nos da poder por medio del Espíritu, pero todo esto, toda esta aplicación, que todavía no llegamos a la parte práctica, estamos viendo de manera teórica, es nuestra responsabilidad. Pero bueno, está mejor expresada en la primera parte, por eso el punto número 1 se llama nuestra responsabilidad. Ahora vamos a ver nuestra responsabilidad dentro de la iglesia, de los versículos 3 al 8. Perdón, acá hay una salvedad. Antes de empezar a dar ejemplos de las maneras en las que podemos ser útiles dentro de la congregación, Pablo hace un paréntesis y nombra dos características propias del ser humano, por lo menos propias mías, para que estemos atentos de todas las cosas de las cuales tenemos que estar atentos en nuestra vida. Nombra dos detalles puntuales. Fíjense, el versículo 3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Y acá habla, bueno, y la versión que tenemos todos habla de la cordura. Está haciendo dos detalles. ¿Y por qué? ¿Y por qué hace este paréntesis acá Pablo? Bueno, es muy sencillo entenderlo. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que consideremos a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos. Si nosotros mismos tenemos un concepto más elevado que el que debemos tener, ya estamos mirando a todos por encima. Entonces no podemos, desde arriba, yo no puedo considerar a mi prójimo como superior a mí mismo. Entonces, por eso Pablo hace esta salvedad. Ya conoce cómo es, porque seguramente, o sea, nos pasa a todos los seres humanos, algunos más, otros menos. A Pablo le debería pasar, seguramente muchísimo menos que a mí, pero desde una posición en la cual yo soy altivo, yo pienso que me la sé toda, no puedo tratar a mi hermano como superior a mí mismo. En cambio, todo lo contrario nos dice Jesús, nos tenemos que posicionar por debajo de nuestros hermanos. Sino más bien piense de sí mismo con moderación, no pensando que yo me la creo, básicamente. Versículo 4. Vamos a ir avanzando. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Acá está muy claro lo que quiere decir. Un solo cuerpo, distintas funciones, distintos miembros. ¿Qué quiere decir acá? Somos un cuerpo. Las personas, a partir del momento de que somos salvos, pasamos a tener el Espíritu Santo, el sello que Dios nos da como salvación, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Y ustedes conocen alguna parte o miembro de su cuerpo que no tenga función? Por lo menos háganme así o así. Yo no sé, muy bien, veo caras así. Yo no sé mucho de medicina, y por no sé mucho me refiero a que no sé absolutamente nada, pero sé que cada una de los huesos, de la piel, de los tendones, de la uña, de lo que sea que tenemos, tiene una función determinada. Tiene un propósito y tiene una función que cumplir. Exactamente así. Por eso da el ejemplo del cuerpo, tiene que ser en la congregación. Yo no puedo ser una persona, un asistente nomás, asistente no de ayudar, sino de asistir. Yo no puedo ser alguien
neutral, porque estoy dentro de un cuerpo, algo le va a faltar al cuerpo, o sea, lo que yo no esté haciendo, al cuerpo le va a estar faltando. Por eso es tan claro el ejemplo que da acá del cuerpo. Yo no tenga un día de creyente, o tenga, de vuelta, 60 años de iglesia, por decirlo de alguna manera, de cristiano, de creyente, de salvo, yo tengo que estar cumpliendo una función en la congregación. Si es en base al don, muchísimo mejor, pero yo no puedo estar inactivo. Yo tengo que estar con la iniciativa, presto, preparado, porque por algo acá da el ejemplo del cuerpo. En el momento en el que tengo que usar, si Dios me dio la bendición de poder tener absolutamente todo lo que tiene que tener un cuerpo, en el momento en que yo tengo que usar el meñique, lo tengo dispuesto, presto para la acción. Y así tiene que ser en la congregación, en lo que sea que haya que hacer. Perdón que sea tan repetitivo en este punto, pero quiero que quede claro, no podemos formar o pensar o decir que formamos parte de un cuerpo, pero no cumplimos ninguna función. Y esto es algo que pasa, no es algo que no pasa. Y no me estoy refiriendo a ninguna situación en particular, pero es algo que pasa, es una media, es un promedio en las iglesias. Pero la palabra de Dios es clara. Por eso antes hablábamos de que lo que tiene que ser rector es la palabra de Dios y nosotros nos tenemos que basar en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Un solo cuerpo, distintas funciones. Básicamente nos está diciendo que podemos... y fíjense esto. Nos está diciendo que tenemos que tirar todos de manera pareja. Yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que pasaría si a mí se me cruzan los cables y de repente mi pierna derecha quiere ir para allá y mi pierna izquierda quiere ir para allá? No sé, me abro al medio, no sé qué pasa si hacen mucha fuerza. Bueno, piensen ustedes qué pasa. Por lo menos me voy a lesionar, algo me va a pasar. Exactamente lo mismo pasa cuando en el cuerpo hay este tipo de situaciones. Piensen lo que pasaría en el cuerpo humano y es exactamente lo que pasaría en el cuerpo de Cristo. Se dice el cuerpo de Cristo, creo que no lo nombré antes, pero porque nosotros somos parte del cuerpo y la cabeza es Cristo. Por eso se dice el cuerpo de Cristo, eso está en su palabra. Y cada miembro debe estar en su lugar. Otro detalle. Si yo tengo el meñique acá en la oreja y quiero tocar la guitarra, cuando quiera hacer algún acorde que requiera toda la mano, voy a tener el meñique acá. No me va a servir. Se me ocurrió ese ejemplo, a ustedes seguramente se les va a ocurrir otro ejemplo un poco más claro, pero creo que se entiende que cada uno tiene que estar en su lugar. Cómo buscamos el lugar, cómo buscamos qué hacer, eso lo tenemos que buscar delante de Dios, en oración, buscar en su palabra, que Dios nos hable, estar presto para servir en distintas áreas y ver dónde me siento más cómodo, dónde entiendo que Dios quiere que esté, pero es particular de cada uno. Vamos a avanzar. Yo veo algunas caras cansadas y veo algunas caras atentas. ¿Vamos bien? Háganme alguna señal. Si me hacen alguna tijera, lo cortamos acá. Bueno, buenísimo. Veo deditos para arriba. En este momento se van a poner contentos porque nos vamos a sacar un par de versículos de un plumazo. Los versículos del 5 al 8. Le voy a pedir de vuelta que alguno lo lea y después yo lo voy a leer en NBI. A ver, alguno ahí que tenga a mano. Versículo Romanos 12, del 5 al 8. Allí nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o en lo que enseña, en enseñanza,
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien. Muchísimas gracias, Feli. Esto es lo que veníamos hablando. Acá da ejemplos puntuales, ejemplos de distintos dones. No nombra todos, nombra algunos que puede que no estén en función actualmente, pero lo voy a leer en NBI para que también lo tengamos en esta versión. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, ahí le agrega, no solo que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero, otro agregado más. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Con pasión, no demostrar compasión de pasión. Que lo haga con alegría, le agrega. Sin hacer un parate puntual acá en ninguno de los dones, eso se lo vamos a dejar para otra ocasión, sería el tema de otro mensaje. Lo que quería rescatar acá, que el medida de la fe que habla en el versículo 3 también vendría a ser un equivalente con el según la gracia que nos ha dado, que leí recién en el versículo 5. Que ese paréntesis lo quería aclarar porque a mí me sirvió para esclarecer, porque habla de medida de la fe que puede llegar a confundir, pero vendría a ser un equivalente a según la gracia que nos ha dado, del versículo 5 de la versión NBI que estaba leyendo yo. En un comentario, en el que es azul, que la mayoría conocen, dice esto de este versículo. El poder espiritual que Dios nos ha dado a cada cristiano al efecto de cumplir con su responsabilidad. Si yo tengo una responsabilidad diferente a la tuya, me va a dar según su gracia, pero para cumplir la responsabilidad que yo tengo que cumplir, que Dios quiere que yo cumpla. A Pablo, que lo tengo ahí acá en el medio, le dará otra, porque tiene otra responsabilidad, otro propósito. A Feli le dará otra, a Gus, que lo veo acá, le dará otra, pero Dios nos da esas herramientas para que nosotros podamos cumplir esto. Vamos a avanzar. Si alguno lo quiere complementar esta lectura, el capítulo 12 de Romanos se puede complementar con el capítulo 12 de 1 Corintios, donde habla más detalladamente del cuerpo, de las funciones del cuerpo. Puede servir como regla memotécnica, acordémonos de Romanos 12, 1 Corintios 12. Los unimos, lo estudiamos, lo repasamos. No tomen todo lo que... O sea, obviamente de lo que estamos hablando puntualmente de la Biblia, lo que leemos directamente de la Biblia, eso hay que tomarlo como verdad. Pero la palabra de Dios misma nos dice que analicemos todo y retengamos lo bueno. Entonces, exactamente con lo que yo estoy diciendo, ustedes les queda esa responsabilidad, analizarlo todo y retener lo bueno. Pero como regla memotécnica, para complementar, si lo quieren estudiar, Romanos 12, 1 Corintios 12. Pasamos al punto C. Ya no quiero decir la palabra mágica de ya estamos terminando, porque digo ya estamos terminando, pasan 15 minutos más y ya las caras van a empezar a gruñir, así que están silenciados, pero yo los voy a escuchar igual. Pasamos al punto C, que era nuestra responsabilidad con respecto al prójimo. Versículos del 9 al 21, al final del capítulo. El amor debe ser sincero. Versículo 9, Romanos 12, 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien.
¿qué hace el amor acá? O sea, yo venía leyendo, después vamos todos podemos comprender qué hace el amor acá, pero vos venís leyendo y es como que hay un lomo, venís andando y hay un lomo de burro, que, uy, apareció el amor. El amor debe ser sincero. Como lo anterior que veníamos hablando se puede complementar con 1 Corintios 12, acá en esta parte que habla del amor, que aparece el amor en la ecuación, se puede complementar con 1 Corintios 13, que también habla del amor. ¿Por qué? Porque antes dio ejemplos, por ejemplo, antes, en el versículo, creo que era 6, 7 u 8, hablaba de socorrer a los necesitados, en la versión que tengo acá. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y fíjense que algunos agregados de lo que tenía cuando nombraba un don y decía, bueno, tenés este, usalo, tenés este, usalo, agregaba con esmero, con alegría, y todo esto sale del amor. El amor debe ser, el versículo 9 dice, el amor debe ser sincero. Y después aparece algo que es un clásico en Pablo, en el apóstol, ¿no? En el Pablo que tenemos acá en Camarita, que es el principio de suplantación. ¿Qué quiere decir esto? Dejar una cosa y tomar otra para suplantarla. Fíjense que dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Hagan a un lado el mal, acerquen el bien. ¿Por qué dice Dios esto? De vuelta, o sea, nosotros decimos el apóstol Pablo, pero es Dios hablando a través del apóstol Pablo. Porque Dios nos conoce. Hay un salmo que habla de que nos conoce, sabe que somos polvo, de que venimos del polvo y al polvo vamos. Por eso tiene misericordia de nosotros, porque nos conoce, porque sabe que nos gana la carne, nos gana la altivez, como el paréntesis que hablaba antes. Entonces, por eso nos dice que hagamos a un lado una cosa y que la reemplacemos con aferrarse al bien, que es la única manera que tenemos de poder alejarnos del mal, alimentar el espíritu, porque si no nos va a ganar la carne, nos va a comer la carne. Versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La palabra utilizada para amor acá es philostorgoi. Lo anoté solo porque quedaba lindo, porque la realidad es que esa palabra a mí no me dice nada, pero está hablando del amor, el detalle es este, está hablando del amor conyugal, del cual nosotros conocemos como fileos. Cuando quiera hacer referencia a este tipo de amor, nosotros la palabra que más conocemos es esa, es fileo. Pero bueno, acá utiliza otra palabra. Pero lo que hay que tener en cuenta es esto, que si hay esta clase de amor, este amor que viene de parte de Dios, un amor que tiene que ser como si fuera un amor de cónyuges, en nuestra relación con nuestro prójimo, con el que tengo al lado, acá puntualmente estamos hablando ya salimos del punto que era dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Ahora estamos hablando del prójimo, del que tengo al lado. Ojo ese detalle, porque después hace una salvedad. Y en otro pasaje de la Biblia habla de que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que procurar hacer el bien con todos, mayormente con los hermanos de la fe. Acá también Pablo lo nombra. Pero si hay este tipo de amor en nuestra relación con el prójimo, todo lo que sigue, que nombra después de la palabra amor, va a ser una consecuencia. Pero el detalle es que esto no es algo natural que sale de nosotros. Es algo que viene del Espíritu. Fíjense,
si nosotros tenemos esto, lo que continúa diciendo, respetándose y honrándose mutuamente, va a ser una consecuencia del amor que yo tengo por medio del Espíritu. Porque yo venía aborreciendo el mal, aferrándome al bien, cumpliendo todos los requisitos que venían arriba también, y de esta manera el respetarse y el honrarse va a ser una consecuencia de todo lo que yo venía haciendo. Seguimos avanzando. Versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes. Ya ahora vamos a avanzar más rápido, quédense tranquilos. Quedan 10 versículos, pero va a haber como que... la sensación va a ser que la película está en la mitad de la película y de golpe terminó y te quedas mirando al del costado y ya están pasando los créditos. Quédense tranquilos. Versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y el detalle en este versículo que yo me anotaba es que acá no le está hablando a alguien que no hace nada. El original de la palabra que utiliza acá, o el concepto que quiere dar en este versículo, es alentar a alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero lo pospone. La palabra es, perdón por la palabra complicada, pero es la que mejor aplica, que es procrastinar. Algunos la conocen, otros no la conocen, pero es posponer algo que yo sé que tengo que hacer, algo importante, porque sé que capaz tengo tiempo, por otras cosas que capaz son más agradables, pero que me roban tiempo para hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Entonces, ¿se entendió algo de lo que acabo de decir? Veo, bueno, me quedo tranquilo, o que me están mintiendo o que se entendió. Pero no me dice Pablo, ¿no se entendió? No. Bueno, el concepto es ese, la palabra es esa. Yo sé que tengo que hacer algo, acá la palabra de Dios me está animando a que lo haga de manera diligente, con el fervor que da el Espíritu, no por mis propias fuerzas. Eso lo dice muy claro la palabra de Dios, no por mis propias fuerzas. Cuando nosotros queremos hacer lo que Dios nos pide con nuestras propias fuerzas, ahí es cuando tenemos problemas, ahí es cuando nos vamos a frustrar, porque el yugo y la carga que nos da Dios es llevable, pero por medio del fervor que da el Espíritu, y por la fuerza y por el poder que da el Espíritu, no por mis propias fuerzas. Avanzamos. El versículo que más me gusta de todo el capítulo. Alégrense en la esperanza, sigue dando ánimo. Acá estamos en el punto C, que era con respecto al prójimo, pero hay un momento, que son estos versículos, el cual da ánimo, en este caso a los romanos, pero también para nosotros aplica esto, porque fíjense, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y dice, alégrense en la esperanza. Ahí lo que se está queriendo referir es cobrar ánimo en saber que nuestro Señor viene. Nuestro Señor Jesucristo va a volver, así como vino aquella vez, va a volver. Entonces, nuestra esperanza, nuestra mirada, mientras transcurrimos esta vida, mientras intentamos hacer todo esto que tenemos acá escrito en su palabra, nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo y en su venida. Muestren paciencia en el sufrimiento. Antes dijimos que nosotros, por regirnos por lo que dice la palabra de Dios, seguramente tengamos sufrimiento, seguramente tengamos persecución, seguramente tengamos problemas, seguramente tengamos pruebas, tentaciones, pero acá dice que nos mostremos pacientes y nos da un plus: perseveren en la oración. Orar, básicamente, orar sin cesar. Y yo me pongo a pensar, muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿en qué le estoy pifiando en esto? ¿En qué le estoy pifiando en lo otro?
La palabra de Dios me está diciendo que ore sin cesar. No que si hay una persona que se llama César, no ore. Perdón, por el chiste no lo podía no hacer. Pero quiere decir que ore sin parar, que ore todo el tiempo. Y yo ya sé que no lo estoy haciendo. O sea, puedo estar orando bastante, pero la palabra de Dios te está diciendo que ores todo el tiempo. Entonces, cuando empezamos a mirarnos a nosotros, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no obedecemos lo que Dios nos dice. Y además, no solo que nos dice, sino que nos da herramientas para hacerlo. Y ahora sí, es el momento en el cual avanzamos abruptamente, ahora sí ya para terminar, y nos da ejemplos prácticos de cómo aplicar todo lo anterior, de los versículos 13 al 21. No vamos a profundizar en cada una de las situaciones que plantea el apóstol Pablo, o Dios trae el apóstol Pablo en esta cantidad de versículos, porque son muchas situaciones, muchas cosas que analizar, y no vienen al caso. La idea era que nos quedemos con el concepto que empezamos al principio, de que estamos en construcción. Vamos a leer del 13 al 21. Ayuden a los hermanos necesitados. ¿Hay alguna duda de eso? O sea, la palabra de Dios te está diciendo, o sea, no sé cómo es. No se puede decir más claro. ¿Hay algún hermano necesitado? Hay que ayudarlo. No es, bueno, hay que fijarse si se puede ayudar. En otra parte de la Biblia dice que si vos, alguien que está necesitado de abrigo, de alimento, le decís, parafraseándolo mucho, ¿no? Que Dios te bendiga, o le predicas y no le das lo que necesita para el sustento, no le sirve de nada. Está teniendo una necesidad previa. Acá está hablando de un hermano. Ayuden a los hermanos necesitados. No hay problema. Hoy en día es X el hermano necesitado. El año que viene puede ser el hermano Y. El otro año puedo ser yo. El otro puede ser el hermano Z. Es así. Practiquen la hospitalidad. ¿Hay algo para agregar a eso? ¿Qué sería? ¿Alguno se anima a desmutearse y decir qué significa practiquen la hospitalidad? Veo caras así, pero... No estoy haciendo preguntas difíciles como Pablo. ¿Trabajar en un hospital? No. Yo creo que practicar la hospitalidad significa escuchar al otro, recibir de corazón lo que el otro tenga para contarnos, tratar de estar disponible con nuestro corazón, a veces no necesariamente para ayudar económicamente, a veces puede ser simplemente un abrazo que necesite el otro hermano, una palabra de aliento. La hospitalidad es como recibir al otro con el corazón y estar dispuesto a brindarle lo que el otro necesite en ese momento. Muy bien, Moni. Todo eso, y le agrego, abrir las puertas de tu casa. Todo eso está perfecto, y abrir las puertas de tu casa. ¿Alguien no puede llegar a ser que no tenga para dormir? Practiquen la hospitalidad, no te lo está dejando lugar a dudas. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Me surgen 7000 paréntesis para hacer de cada una de las cosas. Dije que no íbamos a analizar puntualmente uno por uno, pero ahí está hablando de la empatía y también de la envidia. Y si un hermano se alegra, yo me tengo que alegrar con el hermano. Y si yo me alegro, estoy alegre, los demás se tienen que alegrar conmigo. Somos un cuerpo y estamos unidos entre nosotros y con Cristo. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben.
No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No sé si escucharon bien. Si tu enemigo dice, no si tu amigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Yo creo que con todo lo que detalla acá el apóstol Pablo, ninguno, primeramente yo, me puedo parar desde un plano superior y mirar a los demás y empezar a señalar. La idea de acá no es alégrense con los que están alegres. Yo me alegré el otro día y el hermano aquel no se alegró con mi alegría. La idea de expresar todo este tipo de ejemplos prácticos, puntuales, no es que yo me ponga en el papel de juez, sino es para aplicarlo. Y para aplicarlo de la manera, con el método de todos los versículos anteriores. Y entendamos esto. El concepto con el que empezábamos era que estamos en construcción. Yo puedo estar más construido de un lado y otra persona más construida del otro, porque no quiere decir porque yo esté mal en un punto, puede o no significar que esté mejor en otro punto que otro hermano, pero tampoco me sirve esto para juzgar al otro hermano. Eso hay que entenderlo claro. Muchas veces nos pasa que escuchamos un versículo, leemos la Biblia, qué bien que le vendría este versículo a Carlito, qué bien que le vendría este versículo. Nunca un versículo nos toca a nosotros, nunca es para que yo lo aplique, siempre es, Seba, qué bien que le vendría este versículo de acá. Es muy fácil mirar el error en nosotros y no mirarlo en nosotros mismos. Y volvamos al concepto de que estamos en construcción, dejemos construirnos por Dios y por dejemos construirnos por Dios me refiero a busquemos en su palabra, oremos sin cesar, intentemos por medio del fervor que da el Espíritu Santo aplicar todos los puntos anteriores, sobre todo lo del amor, porque eso nos va a hacer cubrir multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, el concepto es ese. Estamos en construcción, yo puedo estar mal en X punto, vos podés estar mal en otro punto. No juzguemos al hermano, intentemos hacer lo que Dios nos dice en su palabra todos los días, un poquito más así, y vamos a andar muchísimo mejor de lo que estamos en este momento. Eso es todo, hermanos. Pudimos completar todo lo que tenía anotado de todo el pasaje, y ahora lo dejo, le pido a Gus también, si me lo robó Pablo, le iba a pedir que ore ahora, oró al principio, pero también le voy a pedir ahora que pueda orar Gus antes de los anuncios. Que el Señor nos bendiga, hermano. Oramos y después damos los anuncios. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por un pasaje tan práctico, Señor. Y como decía Javier, hay algunos conceptos, Señor, que has dejado en tu palabra que no hay mucho que explicar, simplemente hay que practicarlos. Y te agradecemos, Señor, por estas cosas prácticas, entendibles, que simplemente hay que practicar. Señor, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo,
andando como Él anduvo. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad para poder andar de esta manera, Señor, como pequeños Cristos, cumpliendo así la ley de Cristo y llevando adelante tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en los corazones de cada hermano. Ayúdanos a no juzgarnos, ayúdanos a seguir construyendo, Señor, en nosotros la imagen de Cristo, la vida de Cristo. Como dice en Gálatas, Señor, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos ayudes, y te damos gracias por Javi también, por su preparación, bendícelo. Gracias por los hermanos que van creciendo, no solo en tu palabra, en el servicio, sino en lo espiritual y en cada aspecto, Señor. Te agradecemos por esto. En el nombre del Señor Jesús, amén.